Punto de impacto. ¿Qué tal? Bienvenidos ya este día jueves 12 de febrero del presente año 2026. Una programación más de su noticiero Punto de Impacto por todas nuestras plataformas digitales. Y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. En esta mañana, con un invitado muy especial, el jurista y reconocido abogado, el doctor Pedro Moreira, magíster constitucionalista, con quien ampliaremos un análisis jurídico y técnico sobre lo que tiene que ver la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el tema del grillete electrónico. Mi querido doctor Pedro Moreira, bienvenido, buenos días. Carlos, querido, muchas gracias por la invitación, un abrazo fortísimo a toda tu audiencia. Y pues acá, valga una aclaración antes de comenzar la entrevista, mi participación acá es eminentemente técnica, no responde a ningún criterio subjetivo en cuanto a la política y no soy abogado del señor Aquiles Álvarez Enríquez. Entonces, dicho esta aclaración, pregúntame todo lo que te pueda responder. Por si acaso, por si acaso. Bueno, este preámbulo, este análisis, mi querido Pedrito, es de manera, como siempre lo hemos hecho nosotros como medio de comunicación, un análisis técnico, un preámbulo jurídico en este caso, pues tú eres experto en derecho. Entonces sabemos pues, que un juez dictó prisión preventiva por presunto lavado de activos, delincuencia organizada y defraudación tributaria al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus dos hermanos y demás personas vinculadas en lo que tiene que ver al municipio de Guayaquil. Esto pasó el martes 10 de febrero durante la madrugada. Pero la pregunta del millón es la siguiente: ¿el grillete electrónico es una medida cautelar judicial? ¿Hubo un incumplimiento, sí o no, en lo que corresponde a tu perspectiva como jurista especialista en el derecho, mi querido? Mira, es importante hacer una digresión para que la ciudadanía entienda qué está pasando. El señor Aquiles Álvarez Enríquez, que actualmente ejerce el cargo de alcalde del Cantón Guayaquil, no está procesado como alcalde de Guayaquil. Está procesado por supuestos hechos cometidos previo a ser incluso candidato a alcalde de Guayaquil. Entonces, se ha discutido en redes sociales respecto a que tenía que ser el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas quien emita la orden de detención. ¿Ya? Pero aquí vienen dos temas importantes. La Corte Constitucional ya lo ha dicho en varias ocasiones, criterio que la Corte Nacional también lo ha recogido, respecto al fuero funcional. Cuando usted hace un acto delictivo en ejercicio de su atribución, de su potestad como alcalde, prefecto, juez, lo que sea, usted responde por el fuero o debe ir ante un juez de su fuero. Cuando sus actos no son dentro de ese ejercicio, pese a que sea alcalde o sea juez o sea un funcionario que goza de fuero de corte, pero sus actos no son dentro de ese fuero de corte, es decir, un juez atropella a una persona que está conduciendo en estado de embriaguez, no tiene un fuero de juez, tiene un fuero de ciudadano común, porque ese acto no responde a su fuero de juez. Correcto. Para hacer una digresión. Entonces, primero que no tiene que el fuero atender el caso del señor Aquiles Álvarez. Segundo, existe una jurisdicción especializada, que es la de delincuencia organizada, transnacional y varios, los que en la jerga profesional o en los pasillos profesionales conocemos como los jueces super saiyajines, que son los que están en Quito, que tienen una jurisdicción especial, nacional, etc. Entonces, el reglamento de funcionamiento de esa jurisdicción establece que cuando sea una persona que goce de fuero, tendrá que el juez de sala de ese fuero, de los jueces especializados anticorrupción, deberá atender de acuerdo al fuero de la persona. Pero no es el caso tampoco, porque los sucesos por los cuales se investigan y ahora se procesan al señor Aquiles Álvarez Enríquez, no son propios de su actividad como alcalde, sino son propios de sus actividades particulares, personales, antes de incluso ser candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil. Por lo cual, el juez de primer nivel de la justicia especializada anticorrupción, por ser un delito de delincuencia organizada, es el competente para conocer este caso de acá, que ojo, tampoco es flagrante, deviene de una investigación que ha hecho la policía y levantando indicios, correctos o incorrectos, no nos corresponde acá analizarlos, han formulado cargos en contra de el señor Aquiles Álvarez Enríquez y otras 10 personas más. Ahora, respondiendo puntualmente a tu pregunta, Aquiles Álvarez usaba un dispositivo electrónico conocido castizamente como un grillete electrónico por el caso AAA. Entonces, es en el caso AAA
conozco que la fiscal del caso ya presentó una petición al Tribunal Penal para que se revoque la prisión preventiva, para que el cambio se revoque la medida cautelar no privativa de libertad y se la reemplace por la prisión preventiva. Entonces, en este caso AAA es donde se debe discutir el tema del grillete. En el caso Goleada es muy diferente, no tiene nada que ver si usaba o no usaba el dispositivo electrónico, porque son hechos totalmente distintos. Claro, en el caso Goleada, en este caso sería que se lo está acusando supuestamente por lavado de activos, tributación financiera y todas esas cosas. Son las 9 de la mañana con 35 minutos, estamos haciendo un preámbulo técnico jurídico con el reconocido jurista, el doctor Pedro Moreira, sobre lo que tiene que ver la detención por el caso de no usar el grillete electrónico del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La pregunta del millón, mi querido Pedrito, es: al retirarse el grillete, ¿incumplió la medida cautelar, sí o no, en lo que corresponde a la ley jurídica, ¿no? Mira, también te respondo con un preámbulo. Tenemos dos casos emblemáticos, hay muchos más, pero pongamos 3 casos emblemáticos. El primero es de Carlos Luis Morales Benítez, ex prefecto del Guayas, que murió en el ejercicio de su cargo, y se argumentaba que la muerte no la propició, pero la precipitó el no poderle retirar el grillete electrónico, que lastimosamente Carlos Luis cargaba en su muerte. Entonces, tenemos un primer antecedente. No se puede retirar el grillete electrónico, incluso en una circunstancia tan calamitosa como tratar de salvar la vida. Segundo caso, Fernando Villavicencio usó un grillete electrónico, un dispositivo electrónico, y dicho por él y por otros que lo conocían, el cargar el dispositivo, el cargar el grillete era una tortura, era una situación bastante incómoda porque no se lo puede retirar para nada. Correcto. Para nada es para nada. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, también utilizó por bastante tiempo un dispositivo electrónico y tampoco se lo pudo retirar e iba a todos los actos públicos, supongo que también privados, con el dispositivo electrónico. Entonces, lastimosamente, el grillete electrónico, el dispositivo electrónico no se puede retirar, salvo que un juez, el que dictó la medida, autorice el retiro por una causa excepcional. Esa es la única que puede retirar. Que se pone a cargar el dispositivo, y es responsabilidad de la persona que tiene impuesto el dispositivo tenerlo con la batería suficiente. Porque si se apaga el dispositivo, equivale justa o injustamente a que se ha retirado el dispositivo. Porque, a ver, ¿cómo funciona el dispositivo? El dispositivo es un dispositivo electrónico que emite una señal al ECU 911, al ENAI, a quien el juez disponga, inmediatamente, ¿no? Para que georreferencialmente conozcan dónde está la persona que carga el dispositivo electrónico. Entonces, si se apaga, deja de emitir esa alerta y lo primero que van a pensar la policía o las autoridades es que se ha fugado. Entonces, aquello podría constituir un incumplimiento de decisión legítima o podría incurrir en un incumplimiento de la medida cautelar no privativa de libertad. Entonces, dicho esto, primero, responsabilidad de quien lo tiene, quien lo carga, tener con batería suficiente el dispositivo todos los días mientras dure este tema. Segundo, el dispositivo electrónico no se lo puede retirar. Si el dispositivo electrónico se lo retira, así lo cargue la persona en la mano o lo guarde en el bolsillo y ande de arriba abajo con ella, equivale a haberse retirado el dispositivo electrónico. Equivale a un incumplimiento de decisión legítima. Muy bien, son las 9:38 minutos. Estamos en este preámbulo técnico jurídico con el doctor Pedro Moreira, un reconocido jurista constitucionalista. En pocas palabras, no es que yo quiero ir al baño, me voy a comer, me saco el dispositivo electrónico. Eso totalmente no es normal y tenemos entendido que prácticamente en temas técnicos y jurídicos, mi querido Pedro, sí se habría cometido una infracción penal, como lo estipula el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que hay una estipulación de una pena de 1 a 3 años. ¿Por qué? Porque hubo una orden de autoridad competente y le encontraron fuera el dispositivo electrónico, en este caso al alcalde Aquiles, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto, en lo que tiene que ver el incumplimiento de no tener el grillete en su vida. Claro, mira, el problema para Aquiles Álvarez es bastante peliagudo, porque seguramente el tribunal va a aceptar el pedido de fiscalía, en el caso AAA, le va a revocar la medida cautelar de utilizar el dispositivo electrónico, que además no tiene ya sentido porque está preso por otro caso.
y va a dictar prisión preventiva en ese caso. Entonces, Aquiles Álvarez tendrá que enfrentar 2 prisiones preventivas por caso AAA, por caso goleada, con un caso AAA que está muy avanzado, que tiene que instalarse en la audiencia de juicio. El caso goleada está en sus albores. Entonces, lo más probable que ocurra, sin ser pitoniza, es que cuando se llegue a la culminación de los 90 días, si es que no hay una vinculación, si vinculan, puede aumentarse a 30 días más, es decir, 120 días de proceso. Pero cuando se termine la instrucción fiscal, en el caso goleada, es muy probable que exista una sentencia ratificatoria de inocencia o declarativa de responsabilidad penal en contra de Aquiles Álvarez, y eso le va a complicar tremendamente. Yo me atrevo a anticipar de que lastimosamente Aquiles Álvarez al día de hoy ha perdido la alcaldía de Guayaquil. Muy bien, 9 de la mañana con 40 minutos, haciendo un análisis comunicacional y técnico con nuestro invitado de esta mañana, el doctor Pedro Moreira, sobre lo que tiene que ver el caso del alcalde de Guayaquil, también de sus hermanos, en este caso el presidente de Barcelona, y 9 personas más aprendidas en lo que tiene que ver el caso goleada, que ha generado bastante polémica a nivel de todas las redes sociales y también en lo que tiene que ver el tema de justicia. Entonces, en esta palabra, el alcalde fue detenido, no fue aprendido, según el COI del 530, el Código Orgánico Integral Penal, porque hubo la legitimidad de un juez, ¿no? En ese sentido, tu argumento técnico y jurídico. A ver, también hay una duda y una equivocación argumental respecto a quienes opinaban del asunto. Ya. El COI, que es el Código Orgánico Integral Penal, para quienes no conocen de leyes, Código Penal a secas, tiene 2 figuras de detención. La figura de detención con fines investigativos y la detención con fines de presentación. Ambas tienen que ser dictadas por un juez. No es que a la fiscalía se le ocurre aprenderte y ya. Porque son detenciones que no devienen de una flagrancia, sino son detenciones que se originan por una investigación o se solicitan por una investigación de la fiscalía. Entonces, la detención con fines investigativos sirve para que una persona, por no más de 24 horas, comparezca ante la fiscalía a dar una versión, a permitir que se haga un levantamiento de información, etc. La detención con fines de presentación ya es cuando la fiscalía considera que hay elementos suficientes para formular cargos en contra de esa o de esas personas, y muy probablemente va a solicitar fiscalía la prisión preventiva. Luego que el juez, que es cualquier juez, que es el que ordena la prisión preventiva, considere que hay elementos para aquello, es otra discusión. Pero si fiscalía solicita una detención con fines de presentación, lo más probable que ocurra es que a esa persona se le formulen cargos y se le dicte prisión preventiva. Claro, correcto. Al menos la prisión. Correcto. Bueno, es importante conocer que son 2 casos muy diferentes, ¿no? El caso AAA, que se le sigue al alcalde de Guayaquil, y el caso goleada, que también que se lo involucra supuestamente por lavado de activos, tributación financiera y delincuencia organizada. Caso muy polémico, pues sabemos que el señor alcalde había pedido licencia por 15 días sin sueldo. Prácticamente ya hay ahorita una alcaldesa subrogante. Tenemos entendido que ha sido trasladado a la cárcel 4 de Quito y permanecerá en prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción fiscal en la investigación en lo que corresponde al alcalde de Guayaquil. Ahora, yo quería saber en el término jurídico, en lo que corresponde al lavado de activos, supuestamente que eso no involucra, y según dice el artículo 317 del propio Código Orgánico Integral Penal, pues él tendría que comprobar el origen de los patrimonios, de los bienes, si es lícito o no es lícito. En ese preámbulo jurídico, ¿cuál es tu perspectiva, Pedrito? A ver, una precisión, querido Carlos. En la madrugada de hoy se lo trasladó a la cárcel de la Tacunga, de Álvarez. No está en la cárcel 4, desconozco si solo a él se lo trasladó a la Tacunga o a todos los que se les dictó prisión preventiva, incluidos sus hermanos, pero en todo caso el hecho es que él está en estos momentos en la cárcel de la Tacunga. Segunda cosa, respondiendo a lo que me preguntas, a ver, el delito por el cual se formula cargos es delincuencia organizada. Esa delincuencia organizada tiene varios supuestos eventos criminales, entre esos el lavado de activos o blanqueo de dineros, en la comercialización o tráfico de combustibles, etc. Entonces, en estricto y puro derecho, no le corresponde a la defensa de los procesados demostrar que no hicieron lo que se les imputa. Corresponde a Fiscalía demostrar que sí hicieron lo que Fiscalía asevera que cometieron. Lavar dinero, comercializar y vender ilícitamente combustibles, etcétera, etcétera. Ahora bien, se supone, es lo que han dicho los abogados
de los procesados que han dado versiones a los medios de comunicación, que un procesado del caso AAA habría accedido a una supuesta cooperación eficaz con Fiscalía y ha dado información, chats y demás situaciones, que eso le permitió a Fiscalía iniciar el caso Goliada. No conozco el proceso, ni el AAA ni el Goliada, porque no defiendo a ninguno de los procesados en esos casos. Conozco lo que conocemos por las notas de prensa. Sin embargo, si hay esta cooperación eficaz de uno de los procesados en AAA, que el proceso es por tráfico de combustibles, de lo que entiendo, entonces tendría en teoría Fiscalía argumentos de peso para poder acreditarle a los jueces que sí habría la comisión de ley. En ese aspecto, para concluir, estamos con el doctor Pedro Moreira, constitucionalista. ¿Por qué se lo lleva a Quito y no en Guayaquil? Esto se da porque, por ejemplo, como se lo involucra en el caso de delincuencia organizada, como manda la parte judicial, son procesados a Quito y no en Guayaquil. ¿Está bien ese proceso que se le atribuyó al alcalde de Guayaquil? Como lo dije al inicio, la jurisdicción especial permite que a un alcalde de Guayaquil y a cualquier otra persona que esté procesada por delincuencia organizada, hagan el traslado. En algunos casos, en la mayoría de los casos, se estila que a los procesados se los lleve, o a los que van a ser procesados, se los lleve al cuartel modelo, y dependiendo de la cantidad de personas, que normalmente son varias, porque la delincuencia organizada exige que existan varios procesados, se les hace una audiencia telemática. Supongo que y esto es una suposición, es meramente subjetivo, supongo que por ser alcalde de Guayaquil, por ser un político, para evitar que se entorpezca la audiencia por manifestaciones, por protestas, por lo que sea, se lo llevó a la ciudad de Quito, donde no iba a haber quizá el impacto político de que hubiese ocurrido en Guayaquil, ¿no? Pero en todo caso, claro, la jurisdicción y la competencia están totalmente validadas. En ese aspecto, como tú dices, están validadas, pero hay diferentes conceptos de algunos constitucionalistas y nosotros, ojo, respetamos los conceptos, el tuyo es otro muy diferente, y otros dicen que es ilegal, que tiene que haber sido procesado aquí en Guayaquil, pero tú nos estás dando tu criterio técnico y jurídico también, ¿no? Yo me baso... Y muy respetado. Yo me baso en lo que dice la ley. Me baso en opiniones subjetivas, que al final del día a nadie le interesa lo que yo pienso, sino lo que está en la ley. Margen lo que dice la ley. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos con el reconocido jurista, el doctor Pedro Moreira, jurista bastante técnico, haciendo un preámbulo, un análisis comunicacional y técnico y jurídico sobre el caso del grillete que no solo encontró al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y ya para concluir, mi querido Pedro, en la parte jurídica, ¿cómo tú ves tu preámbulo, tu expectativa técnica jurídica, lo que le espera, lo que le puede esperar al alcalde de Guayaquil? Mira, primero es muy importante que ustedes sepan que mi apellido materno es Peña. ¿Y por qué esta relevancia? Porque mi mamá también merece que siempre me recuerde. Pedro Moreira Peña. Entonces, a ver, lo que se le viene al señor alcalde de Guayaquil es muy calamitoso, lastimosamente. Y esto yo no soy quien acá para decir si es culpable o es inocente. Espero que el sistema de justicia, a través de un debido proceso, aclare esta situación y determine que si es responsable, pues cumpla una pena, y si es inocente, pues que se lo establezca de esta forma o se lo reafirme de esta forma. Pero a ver, el alcalde o al alcalde le han sido aprobados 15 días de licencia por el Consejo Cantonal, entiendo que ayer en sesión de consejo, tiene eventualmente 30 días de vacaciones que podría solicitarlos en el momento que considere oportuno. La ley establece que hasta por 90 días de forma injustificada puede no estar en el cargo sin perder el cargo. Ya se establece la ley. Entonces, más o menos estamos hablando de 135 días por ahí, estirando, acortando y cogiendo, que él podría no estar en funciones, es decir, casi 5 meses. Pero ¿cuál es el problema? Que este caso no va a durar 5 meses. Y como les decía, probablemente cuando termine la instrucción fiscal del caso Goliada, ya haya una sentencia en el caso AAA. Todo esto va a impedir que él pueda retomar su puesto de alcalde. Amén que recordemos que estamos en un año preelectoral, en el 2027 son las elecciones para alcaldes, no solamente de Guayaquil, sino de todo el país, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, etc. Entonces, de acuerdo al calendario electoral, por octubre más o menos, tendrán que haber las primarias para los candidatos de cada tienda política. Dicho en buen romance,
Estamos febrero, mediados de febrero, visorando que esta situación tenga una sentencia AAA no goleada en 6 meses. Hablaremos de agosto y queda muy poco tiempo para que Aquiles Álvarez pueda postularse a un proceso interno de reto o del partido político que lo vaya a albergar. Y peor aún, si tiene una sentencia declarativa de responsabilidad penal, en el caso AAA, no podría ser candidato Normal, lógico. a alcalde. Entonces, me parece que la situación jurídica, primero, de la persona, el señor Aquiles Álvarez Enríquez, es bastante complicada. Se complica mucho. Y la situación del político, del alcalde de Guayaquil, me parece que es funesta. Creo yo, con el respeto que se merece Aquiles Álvarez y sus partidarios, que él ya no es alcalde de Guayaquil, él no va a poder terminar su periodo, y tocará que el economista Coronel, que entiendo economista, la señorita o señora Tatiana Coronel, Alcalde subrogante. termine el periodo, termine el mandato para el cual fueron electos. Muy bien, queremos agradecerle al doctor Pedro Moreira Peña, decían otros invitados, oye, yo tengo mamá y papá, dígame mis 2 apellidos, pues no, es lo normal, pues no, es lo normal. Pero muy bien, queremos agradecerle al reconocido constitucionalista, al doctor Pedro Moreira Peña, en este preámbulo técnico que hemos hecho en cuanto a lo que está pasando a Aquiles Álvarez. Persecución o justicia, sus comentarios es lo importante y el criterio respetable de cada uno de ustedes como ciudadanos. Entonces todo depende del desarrollo de la etapa de instrucción fiscal en la investigación, en el caso AAA, caso goleada, en lo que corresponde a sentencia para el alcalde de Guayaquil, sus hermanos y los otros implicados. Gracias, mi querido Pedrito, muy amable y siempre abiertas las puertas aquí haciendo esto de manera ¿no? profesional, gremial, como ciudadanos, no en la parte política, pero sí en la parte técnica y profesional jurídica, que es lo importante, ¿no? Por supuesto, gracias a ti por la invitación y gracias a todos por ver. Buena mañana, gracias por su sintonía. Recuerden siempre que si Dios está con nosotros, ¿quién con nosotros? Buena mañana, gracias por su sintonía.